Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Estamos agradecidos porque nuestro Padre Celestial nos ha acompañado durante toda esta semana y nuestros corazones se han preparado para dar un mensaje de excelencia en este día. Sean bienvenidos y bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Bueno, para seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Creador, les invitamos a postrarnos de rodillas para conversar con el dueño del universo. Aleluya. Querido y amantísimo Padre, gracias te damos porque en esta mañana podemos alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Padre, que tu nombre sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Padre, pone paz a este mundo lleno de violencia. Pone paz a aquellos que se sienten delicados de salud. Para aquellos que han perdido familiares, Padre, dale la fortaleza del cielo. Porque estamos seguros que tenemos un Dios tan grande y poderoso, el cual Él es nuestro escudo, nuestro refugio, en quien podemos refugiarnos. Te clamamos por la vida de cada uno de nosotros aquí presentes. Padre de la gloria, bendice el destino de nuestro país el día de mañana. Padre, que tu misericordia, tus santos ángeles, estén apartando todas las huéspedes, espíritus diabólicos y satánicos en las mesas de las urnas. Padre de la gloria, pedimos tu protección por cada una de las autoridades de nuestro país. Líbranos y protégenos de todo mal. Padre, escucha esta oración. Arranca las cadenas que el enemigo tiene para encadenar a su pueblo y que la libertad, cada ser humano decida por la libertad. Y lo más importante es que decidamos por ti, porque tú eres la libertad del mundo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, bendice al presidente Noboa, líbralo y protégelo de todo mal, como también de todo fraude. Quédate con nosotros y a nosotros los cristianos. Ayúdanos para que nos dediquemos a orar por la justicia y por la verdad. También al abrir tu palabra, que este mensaje no solamente llegue a cada corazón, sino que transforme vida para vida y que nos podamos preparar para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, en esta mañana tenemos el gusto, el placer de presentar nuevamente o continuar con los ciclos de conferencia que estamos llevando. Como siempre sabemos que las mañanas estamos hablando acerca del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo. En esta mañana vamos a ver entonces quién es el Espíritu Santo, parte 2, como también en el tema central, en el culto divino, también estaremos continuando con la programación o con el ciclo de conferencia del libro de Daniel. Se les queda eternamente agradecido porque el Padre de la Gloria nos ha dado la oportunidad para que podamos seguir afirmándonos en la palabra de nuestro Creador, ¿no? Muy bien, entonces les invitamos que por favor busquen sus Biblias. Moisés, todos buscan sus Biblias y vamos a leer entonces. Muy bien, el texto que vamos a comenzar en esta mañana es el libro de la Biblia Reina Valera, revisada en el año 2000, ¿no? Y ahí tenemos en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. La palabra del Eterno dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, ¿no? Ahí queremos que apuntemos, no nos olvidemos. 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Dice la palabra de Dios:
Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Como vamos avanzando, el Espíritu Santo se presenta por medio de su palabra y utiliza a cada ser humano al tener entendimiento, sabiduría y discernimiento para entender su palabra. Y la palabra favorita que no debo olvidarme, al abrir la palabra de Dios: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para exponer tu santa palabra. Que el Ruach HaKodesh, conocido como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, entre en nuestra vida para que podamos entender la plenitud y la anchura del conocimiento del Eterno. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Tenemos muchos textos bíblicos. Bienaventurados aquellos que los apuntan y los tienen guardadito allí. Segunda de Corintios, capítulo 15, verso 22. A ver, no, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, porque es el segundo párrafo. Segunda de Corintios 3, 6. La palabra del Eterno dice así: y el cual asimismo no hizo ministros completamente de un nuevo pacto. Miren esto, nos hizo ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hermanos apreciados, cuando el Espíritu de Cristo, conocido como el Espíritu Santo, entre en tu mente y en tu corazón, transforma eso que se llama corazón, alma y espíritu, y el ser humano actúa con una mente transformada que viene desde lo alto. Por ende, tenemos que pedir la unción de su Espíritu para poder entender su palabra y ser transformado con ese Espíritu que viene desde lo alto. Ahora bien, Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Dice la palabra del Eterno: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. Primera de Corintios 15, 22. En Adán todos mueren, pero en Cristo somos vivificados. Hermanos, cuando Cristo vive en tu mente, vive en tu corazón, el Espíritu de Cristo es el que actúa en tu vida y te anima, te eleva, te hace sentir el deseo de orar, de cantar, de predicar, de transformar tu vida y dejar los vicios que tenemos. Porque el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, es el que cambia la vida y el corazón de cada ser humano. Qué interesante. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47. A ver, a 45, ¿no? Sí. Ya. Primera de Corintios 15, 45. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. ¿Quién es el primer Adán? ¿No fue Yahshua? Y está reconocido
como su Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos mucha tela que cortar aquí. Primera de Corintios 15:47. Ahí mismo, 15:47. El primer hombre es de la tierra. Miren esto. El primer hombre es de la tierra. Es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sería el segundo Adán. ¿No? Entonces, miren qué importante, ¿no? Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primer Adán, ¿cuál fue? Adán. El primer Adán es Adán. El segundo Adán dice, y es del cielo. Es el Adón del cielo. Ajá. Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Entonces, ese mismo espíritu de Yahshua HaMashiach lo conocemos como el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. No es otra persona. Distinguidos hermanos lectores de la Biblia, amados y distinguidos sacerdotes y pastores evangélicos, como también pastores adventistas del séptimo día, recordemos que el segundo Adán es Yahshua HaMashiach. Usted lo conoce como Jesucristo y lo conocemos también. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice el libro de Mateo, Mateo capítulo 11, verso 27. Mateo capítulo 11, 27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel en quien el Hijo lo quiere revelar. Esta es una unión, una comunicación entre el Padre y el Hijo. Nadie más está en esta hermosa y eterna relación entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo, apreciados hermanos, no es otra persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo despojado de la humanidad. Ahora bien, sigue diciendo la palabra del Eterno, Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Como hemos dicho que tenemos mucha tela que cortar, Primera de Corintios 2, 11 dice así: porque en quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Qué interesante! Hermanos, aquí la Biblia habla clara. ¿Cuál es el mismo Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Cristo. Es Jesucristo, su Hijo. No olvidemos que cuando la Biblia, que es la santa palabra de Dios, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Distinguidos hermanos, ¿no es Jesucristo el que aboga por tu vida? ¿No es Él mismo el que murió en una cruz o en un madero, como usted lo entienda? Es el Hijo de Dios. Entonces, esa tercera persona que nos dicen que es otra persona, no es otra persona, sino que es el mismo Espíritu de Cristo. Ahora bien, qué interesante. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9, dice la santa y noble palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, qué importante. La gente muchas de las veces dice, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo va a ser el Espíritu de Cristo? La santa y noble palabra de Dios tiene respuesta. Allí mismo el texto que usted lo vio, Romanos 8:9, lo leo nuevamente y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahora, ¿Espíritu de quién está hablando? El Espíritu de Dios, dice aquí, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuál es ese espíritu? ¿Otro espíritu independiente? No, es el Espíritu de Cristo. El que no está con Cristo es el Espíritu de Dios. Claro, entonces, hermanos, aquí está la palabra. No dice que es otra persona. El Espíritu Santo no es otra persona apartado de la humanidad. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Ahora bien, Romanos capítulo 8, verso 10. Dice aquí la santa palabra de Dios, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué importante ahora. Miren esto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Queriendo decir que si Cristo mora en nosotros, en usted y en mí, no debe morar el pecado. Porque Cristo es el que te transforma tu vida. Y cuando nosotros comenzamos a pecar, podemos decir que amamos a Jesús. Podemos decir que vivimos con Él. Pero nuestra forma de vida indica otra cosa. Porque la Biblia, que es la santa y noble palabra de Dios, dice: separado de mí, nada podéis hacer. Tu vida no puede cambiar. Mi vida no puede cambiar cuando usted y yo estamos separados de la presencia de Dios. Entonces ahora dígame entonces, ¿cómo es cuando una persona vive con Dios? La santa y noble palabra de Dios dice: el que permanece conmigo o permanece con Dios no peca, porque el Espíritu de Cristo no lo deja pecar. Y si estamos separados de Cristo, nosotros podemos pecar. ¿Cuál es la invitación que el Espíritu de Cristo te hace? ¿Cuál es aquella invitación que el Espíritu de Dios nos hace? Que si usted y yo permanecemos tomados de su mano, no permite Él que nosotros pequemos, porque la presencia de Jesucristo te ilumina, te limpia, te protege. Pero separado de Cristo, toda inmundicia de pecado entra en tu mente y en tu corazón. Por lo tanto, tenemos que permanecer con Él en las buenas y en las malas. Hay muchas personas que quieren que Cristo haga lo que ellos quieren. Señor, si tú me bendices, yo te sigo. Si tú me das lo que yo te pido, yo te sigo. Pero si tú no me das lo que yo te pido, tú no estás conmigo. Eso sucede como aquel hijo malcriado que quiere que el padre le dé todo. Y si el padre no le da todo, mi padre no me quiere. Y muchas de las veces ha sucedido que el padre, para que el hijo crea que lo quiere, le da todo lo que el hijo pide. Pero cuando ese padre se da cuenta que por haberle dado todo, el hijo va, ¡plum!, se mata y dice: yo lo maté. Yo lo maté. ¿Sabe por qué lo mataste? Porque tú lo mataste, porque tú le diste todo lo que él te pedía.
Él tenía que merecer lo que él pedía, pero si no lo merecía, no tenías por qué darle lo que él no merecía. Por lo tanto, de hoy en día clamamos a voz en cuello: Dios, ayúdame, bendíceme, dame lo que yo quiero. Pero tú no lo puedes recibir porque tú no lo mereces. No te has ganado el mérito de Jesús. Entonces, ¿qué debo hacer? Hay una palabra mágica que tú debes hacer. La santa y noble palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 3, verso 33. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando nosotros conocemos la grandeza, la profundidad del amor de Cristo, entonces usted va a entender la obediencia y va a entender entonces que el amor de Cristo está para alcanzar toda persona que se humilla ante Él. Y viene el poder transformador, el Espíritu Santo, que no es una persona, sino que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, el cual te eleva tu vida. ¿Por qué la eleva? Porque estás apartado del pecado y te unes a la santidad de Cristo. Entonces vas a llegar a la altura, a la profundidad, a ese conocimiento tan grande que usted y yo no lo merecemos. Pero cuando nos despojamos de él, del pecado, entonces somos grandes en Cristo Jesús. Eso es lo que su palabra nos indica. Entonces, ¿cómo entender quién es el Espíritu Santo? Tienes que aprender a alejarte del pecado, a separarte del pecado. Y entonces serás grande con el poder de Cristo. Ahora bien, su santa palabra sigue hablando. Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Dice de esta manera: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual, miren esto, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. ¿Quién nos llama? ¿No es Cristo Jesús? ¿Quién transforma tu vida? El Espíritu de Cristo. Jesucristo te llama para que podamos ser buenos obispos, buenos pastores, buenos padres, buenas madres, buenos hijos y aún buenos jefes. Buenos directivos de donde quiera que estemos. Él nos llama. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Primera de Corintios 12, 10. A otros el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Eso no es que hace el Espíritu Santo personalizado en una persona. Eso lo hace el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Da interpretación de profecía a unos, a otros don de lengua, a otros de evangelismo, a otros de ser unos buenos maestros. Hermanos, nosotros no podemos decir, y como miembros de iglesia, que no estamos capacitados para hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque el mismo don mío no es el suyo. Usted tiene un don, el otro tiene un don. Dentro de la familia hay uno que sabe cantar, otro que sabe escribir, otro que sabe leer, otro que le encanta visitar, otro que le gusta la poesía, otro que le gusta tratar bien, bueno, infinidades de dones. Por eso todos no podemos ser iguales, porque todos no tenemos el mismo don. Pero sí te digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahoshua, el don que tienes, cultívalo, porque si tú no lo cultivas, será quitado. Y muchas de las veces decimos: Señor, yo te clamo de día y de noche, y tú no escuchas mi oración. ¿Por qué será? Hermanos, muchas de las veces yo me hacía esa pregunta.
¿por qué Dios no responde mi oración? Y yo te hago una pregunta a ti también. ¿Cuántas veces has ido y le has dicho, Señor Jesús, este es mi problema? Te colocaste de rodilla y lloraste, reconociste, confesaste todo, te apartaste de tu pecado, de tu orgullo, de aquello que tenemos guardado. Ya lo confesaste. Si no lo has confesado, no creas que vas a recibir la gloria de Dios. Esa gloria de Dios es el Espíritu de Cristo. Esas cosas ocultas y grandes que tú no conoces, es el conocimiento que viene del cielo. Y cuando nosotros andamos con Él, nos olvidamos del pecado, de toda malicia, de toda ambición. El Espíritu de Cristo actuará en tu vida. Muchos nos vamos a perder con todo conocimiento, siendo pastores, siendo ancianos, siendo dirigentes, siendo presidente de misión de uniones. Nos vamos a perder por vanidoso. Nos vamos a perder porque muchas de las veces el poder te gana. El poder, la fama puede más que el poder de Cristo en tu vida y en tu corazón. Hermanos queridos, muchas de las veces creemos que por tener tantas posesiones, tanto dinero, tanta fama, y los pastores creemos que por bautizar tanto, por ser famoso, vamos a llegar al cielo. ¿A cuál cielo llegarán? Pero no llegaremos. ¿Sabe por qué? Porque muchos por envidia nos perderemos. Por falso nos perderemos. Por hipócrita nos perderemos. Pero en esta mañana te digo algo. No importa que seas infame, no importa que seas hipócrita, no importa que seas envidioso, pero si hoy escuchas y entiendes el mensaje que Dios quiere dar a tu vida, no importa lo que haya sido, pero el Espíritu de Cristo reinará en tu mente y en tu corazón. Muchos nos vamos a perder por rencorosos. Muchos nos vamos a perder porque no aprendemos a perdonar. Muchos nos vamos a perder por tener el carácter fuerte. Muchos nos vamos a perder porque no entendemos al otro. Porque queremos que él piense como yo y crea como yo, cuando la capacidad y la mentalidad del otro no es igual a la mía. Porque somos diferentes ante la presencia de Dios. Somos diferentes en qué forma, en la forma de pensar, de actuar. Pero el amor que tiene Yahshua HaMashiach, así sea para el peor asesino y el hombre más santo, como el Papa se cree, tiene perdón para cada uno de nosotros. Pero yo creo que el diablo y el Papa no tienen perdón porque nunca se van a arrepentir de lo que han hecho. El diablo no se va a arrepentir de ser diablo. Y el Papa no se va a arrepentir de ser Papa de lo que es, y él sabe la oscuridad que hay en su corazón. Pero yo le digo, señor Papa, no importa lo diabólico que usted sea, si el Espíritu de Cristo entra en su mente y en su corazón, ese Espíritu lo transformará. Y no importa cuántos demonios lleve, pero Cristo puede arrancar los demonios que hay en su mente y en su corazón. Porque Él tiene la facultad de cambiar la vida de todo hombre miserable como usted y como yo. Hay esperanza todavía. Hay esperanza para todo ser humano que quiere llegar a la reflexión del cielo. La santa y noble palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías 41:10. Carlos, Papa, pastor, no importa cómo estés, pero yo te amo. Y lo que quiero decir, que me quitó de la mente, pero no voy a quedarme con eso. Voy a leer lo que dice aquí la santa palabra de Dios, Isaías 41:10. Aquí dice: no temas porque yo estoy contigo, Papa. No temas porque yo estoy contigo, Carlos. No importa porque yo estoy contigo, pastor, hipócrita, lo que seamos. Nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si aún te creen y nos creemos superior a los demás, la Biblia sigue hablando a tu corazón y a mi corazón. El verso 13 dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostendré.
de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No importa lo espiritista que sea, no importa lo malvado que sea, hay un lugar para ti si tú abres la mente y el corazón y estás listo para que el Espíritu de Cristo more en tu mente y en mi mente. Es el llamado de Él para usted en esta mañana. Es el llamado de Él para usted y para mí. Vamos a continuar con lo que sigue diciendo aquí la santa y noble palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 7. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué importante. A cada uno se le dio. Hermanos queridos, estamos capacitados, estamos preparados para recibir la transformación, el poder de Cristo en su vida. Y si usted me dice no, o si me dice sí, es la decisión suya. Pero Cristo quiere cambiar su vida. Cristo quiere llenarlo de esperanza. Hermano, hoy en día dejemos la amargura, dejemos el odio. Porque si seguimos, puedes vivir dentro de la iglesia, puedes predicar todos los días, la gente puede convertirse todos los días, pero si tu corazón y tu mente no han llegado a la reflexión del entendimiento y la capacidad del cielo, nos vamos a perder con todo. Con el cargo de pastor, con el cargo de sacerdote, con el cargo de papa, con el cargo de papá, de todo nos vamos a perder. Porque es Cristo Jesús el que cambia tu vida. Ese es el que llena el vacío, que muchos lo tenemos vacío. Dejemos que la envidia salga del corazón. Dejemos que la inmundicia salga. Y todo ese lugar de envidia, de orgullo, de avaricia, lo tome Cristo. Y cuando Él lo tome, entonces comenzaremos a andar y actuar como una persona transformada con ese Espíritu del cielo. Y ahora sí, usted puede decir, yo conozco al Espíritu Santo. Yo conozco el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? La gente le dirá, ¿por qué conoces el Espíritu Santo? Porque Él me amó, me transformó, me liberó de la inmundicia que hay dentro en mi vida y en mi corazón. ¿Cómo podemos decir nosotros que conocemos el Espíritu Santo? Odiando a los hermanos, odiando a los disidentes que están mejor que nosotros. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu de Cristo cambia tu vida? Si eres un miserable, ciego y desnudo. No podemos, la gloria de Dios no puede llegar a una persona así. Pero todos nos golpeamos el pecho diciendo, yo soy bueno, yo soy adventista del séptimo día. Tengo 40 años en la iglesia, 50, 30. Otros dicen, tengo 90 años de vida desde que yo nací en la iglesia adventista. Y tu vida es un desperdicio, tu vida es una miserableza, tu vida es un asco ante la presencia de Dios. Pero hermano, si tu vida es así, no te preocupes, que la mía también. Pero hay un cambio que Cristo Jesús te invita a que lo hagas. Y por eso yo no me olvido cuando Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te sigues sintiendo miserable. La Biblia dice en el libro de 1 de Juan 3:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora sí te hago la pregunta, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? El que transformó mi vida, el que me guió a la verdad. El Espíritu Santo, y discúlpeme que voy a hablar una palabra fuerte, el Espíritu Santo no te hace torpe, el Espíritu Santo te hace inteligente.
la eternidad. Eso es lo que enseña el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que yo tengo el Espíritu Santo y digo, como los hermanitos evangélicos no creen como yo creo, están perdidos? Ellos pueden estar más cerca de Dios que yo, que me creo santo. Efesios capítulo 4, verso 8. La santa y noble palabra de Yahweh dice, los cuales dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Hermanos, no nos preocupemos si un hombre tiene don de hablar. Es un poder que Dios le ha otorgado. El don de conocimiento. Muchos decimos, no, es que yo tengo un don de conocimiento, o sea, es que yo soy muy inteligente. No te jactes, porque Dios te dio esa capacidad. Pero también es cierto, si tú no la utilizas, te la voy a quitar. ¿Ustedes se acuerdan del hombre más sabio del mundo? Salomón. Pero ¿de qué le sirvió a Salomón conociendo y teniendo tanta gloria y se metió en basura, cayó hasta lo más profundo de la suciedad y de lo malo? ¿Y saben por qué digo eso? Porque el orgullo lo destruyó, la avaricia lo destruyó. Primero era un hombre amante que amaba la verdad, piadoso. Y cuando fue teniendo poder y más dinero, más todo, comenzó a apretar a los otros, a sacarle más, ser un hombre avaro. Hermanos apreciados, no sea que hemos sido llamados para el reino de los cielos. Éramos hombres útiles, éramos hombres escogidos, pero después no será que seremos rechazados y en vez de ser luz en medio de la oscuridad, pasemos a ser luz, pero luz de las tinieblas. El Espíritu de Cristo es demostrado como un poder que transforma vida y corazón. Así que hagamos conciencia para que la ciencia llegue a la mente y el corazón. Vamos a ver ahí mismo Efesios 4:9. Efesios 4:9. Y eso de qué subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:10. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Hay otro párrafo de la Biblia que dice, aquel que subió al cielo fue el mismo que descendió del cielo. Efesios 4:11 dice la santa y noble palabra de Dios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó? Y aunque usted no lo crea, los constituyó el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que te da te capacita, te da el don para las cosas que tú no tienes idea. Pero tú tienes que hacer tu trabajo, tú tienes que capacitarte. Tenemos que educarnos, prepararnos para todas estas cosas. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu, miren esto, no habla de 2 ni de 3. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber, que es el mismo espíritu de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Fue el que terminé la de lectura. Ahora bien, Primera de Corintios 10, 4. Primera de Corintios 10, 4. Dice la santa y noble palabra de Yahweh. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, adivinen quién era. La roca era Yahshua, que lo conocemos en la palabra castellana, Cristo. La roca era Cristo, y ese mismo espíritu que transformaba vida y corazón es Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo no es una persona individual. No es una persona individual. Apocalipsis, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1 y 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? Cristo. En otras palabras, el que tiene oído, oiga lo que Cristo dice a su iglesia. ¿Y quién es Cristo? El mismo Espíritu de Cristo. Qué interesante, qué interesante. Dice aquí Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, 8 y 11. Mira lo que dice aquí. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a traducir un poquito. Y Cristo dijo a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que Cristo dice a su iglesia. Interesante, ¿no? Hay otro texto también que casi dice lo mismo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 y 17. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 y 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Lo que Jesucristo dice a la iglesia. Interesante. Apocalipsis 2, 18 y 19. Mire lo que sigue diciendo otra vez. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Qué dice? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. ¿Qué dice? Dice esto. ¿Qué es lo que dice?
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, ¿no es cierto? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ay, ay, ay. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 y 6. ¿Qué es lo que dice? Mire lo que dice. Apocalipsis 3, 1 y 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardi. ¿Qué escribe? Y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Los espíritus de quién? De Dios. Y las 7 estrellas dice esto. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Y para alguien dice: es que este hombre está equivocado. Dice: el que estaba muerto y resucitó, dice esto: el que tiene, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 13. Apocalipsis capítulo 3, 7 y 13. ¿Qué es lo que dice? Mire, dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero ¿qué es lo que dice? Escuche lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es el mismo. Evidencia tantas. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 y 22. ¿Qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es el principio de la creación? La creación no es del hombre, la creación es de Dios. Dice esto, miren, ¿qué dice? Otra vez: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lucas capítulo 12, versos 11 y 12. ¿Qué dice? Dice la santa y noble palabra de Dios: cuando os trajeren a la sinagoga e iglesia y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo os obraréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, cuando te lleven a una gran tribulación, es Jesucristo el que te va a hacer recordar todas las cosas. Por eso en los momentos más difíciles de tu vida, en las preocupaciones más duras, nunca te olvides del Señor. Él estará con su pueblo. Él estará con sus hijos. Y voy a decir algo fuera de común. Y el día de mañana que Ecuador tiene tremenda responsabilidad, el mundo hará lo que tiene que hacer, la gente hará lo que tiene que hacer.
Pero yo le pido encarecidamente al Dios del cielo en este meridiano del día, que ponga su mano en aquellos inicuos que tratarán de destruir la soberanía del país. Estaremos orando para que Dios bendiga cada decisión del pueblo. Estamos proclamando para que el Espíritu de Cristo sea real en nosotros. Lucas capítulo 21, y con esto ya estoy próximo a terminar. Lucas capítulo 21, 12 al 15, mire lo que dice. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y esto será ocasión para dar testimonio. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dirá esta frase, la cual no podrán resistir ni condenar todo lo que se oponen. Qué interesante. Miren esto. Aquí hay en el libro manuscrito, miren lo que dice aquí. Manuscrito, volumen 14, página 23. Miren lo que dice aquí. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar. Atento a esto con los que dicen que el Espíritu Santo es otra persona. Atento, hermanos, amigos, que lo que voy a decir es algo de mucha importancia, de mucha seguridad y certeza. Dice aquí, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, los discípulos, Él debería abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser sucesor en la tierra. Pero vamos a ver qué dice. Su Espíritu Santo para ser sucesor en la tierra. Pero miren lo que sigue diciendo. El Espíritu Santo es el mismo, desvestido de su personalidad humana. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo, o sea, el mismo Espíritu de Cristo despojado de su semejanza. Ahora bien, lo repito nuevamente, el Espíritu Santo es el mismo, desvestido de su personalidad humana, independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo como el omnipresente. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo no es una persona, sino que es el mismo Espíritu de Cristo. ¿Dónde dice eso? Manuscrito Realesis, volumen 14, página 23. Qué interesante. Y sigue diciendo, porque las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20 sigue diciendo, pero su testimonio solo puede ser entendido con la ayuda del divino Maestro,
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Miren, asimismo, nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es otra persona, es el mismo Espíritu de Cristo. ¿A dónde? Qué importante, ¿no? ¿A dónde dice eso? Manuscrito Reales y volumen 14, página 23. Qué interesante. Y la Biblia sigue diciendo, 1 Corintios capítulo 2, verso 20. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El mismo Cristo en su Espíritu Santo. Qué importante. Ahora mire lo que dice Juan 16:13. Mire lo que dice Juan 16:13 y el libro La Educación, página 134. La Educación, el libro La Educación, página 134. Y ahí mismo San Juan 16:13. Lo que dice San Juan 16:13, dice el libro La Educación, página 134. Y la pregunta es, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Vamos a ver lo que dice. Dice aquí, solo mediante la ayuda de ese espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbraba todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas, la educación. Y cuando en el libro dice, en el libro de Génesis, cuando dice, y en el principio el verbo estaba con Dios, y el verbo estaba con Dios, pero el verbo era el mismo Dios. O sea, primera de Juan. Juan 1:1. Se está hablando acerca, ya estoy culminando, y el último, estaba hablando acerca del mismo Espíritu de Cristo que estaba allí. Porque cuando Dios creó el cielo y la tierra, estaba el Padre y estaba el Hijo. El Padre se manifestaba allí con su Hijo en la creación de la humanidad. Gústele a quien le guste, el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Que la paz de Dios pueda reinar por hoy y siempre. Y todos los que luchamos por la libertad, por la salvación, seamos henchidos y transformados del Espíritu que viene desde lo alto. Que el Padre de la gloria nos bendiga, porque la venida de Jesucristo es eminente a la tierra. Que el Padre de la gloria nos bendiga y nos prepare para esta vida y la eternidad. Vamos a ponernos de rodillas para orar, porque el momento de orar es hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Queremos pedirte, Padre, que todas las personas que han recibido el manjar de esta mañana sea un mensaje de vida para vida eterna, y que este mensaje no nos deje en paz, porque tenemos que prepararnos para esta vida y la eternidad.
Las señales que Cristo viene están asomando, se está acercando, está dando las señales que viene pronto, mientras el pueblo sigue rebelde. Padre, reprende a Satanás en este día, hoy, mañana y por los siglos de la eternidad. Queremos que mañana Satanás sea golpeado, sea derrotado, porque toda la maldad viene de Satanás. Libre y protege a tu pueblo. Capacítanos para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Aleluya. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, los invitamos a todos nuestros apreciados hermanos para el culto divino. Se despida su amigo Pastor Carlos Javier Delgado de nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento. La paz de Dios para con cada uno de ustedes. Shalom, Shabbat.